Hola chicos y chicas. Bueno, vamos con la clase 6 ahora. El objetivo de esta clase, ¿cierto?, es aplicar productos notables en la resolución de ejercicios con raíces. Bueno, importantísimo es que recordemos, ¿cierto?, el contenido que vimos el año pasado y que debemos tener entendido hasta el momento, que son los productos notables. Totalmente ligado a lo que son las potencias que ya estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, las herramientas que nos permiten simplificar raíces son las propiedades de las potencias y, en efecto, los productos notables. Vamos a recordar, y usted tiene que tomar apunte de esto, el cuadrado de binomio. Aquí está el cuadrado de la suma de un binomio y el cuadrado de la diferencia, ¿cierto?, de este binomio. ¿Qué es lo que nos dice este cuadrado de binomio? Nos dice que, para recordar, ¿cierto?, esto lo resolvíamos con un algoritmo. Ese algoritmo tenía 3 pasos y esos pasos eran porque teníamos 3 resultados de ese cuadrado de binomio. Comenzábamos, ¿cierto?, y decíamos que era el primer término, dado que este es el primer término. Aquí lo vamos a anotar. Este es el primer término, y este de acá es nuestro segundo término. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el algoritmo lo construíamos mediante, ¿cierto?, ese producto, esos dos términos. Teníamos entonces el primer término al cuadrado. Nuestro primer término es a, por lo tanto es a al cuadrado, más. ¿Por qué más? Porque este signo que está aquí, ese más, es el que tiene que ser el de ahí, más el doble o 2 veces el primer término por el segundo. Entonces multiplicamos 2 por a por b. Y aquí es siempre más, siempre más, ¿ya? Siempre más. ¿Quién? Siempre más el segundo término al cuadrado. Lo mismo hacemos acá, solo que aquí, en este caso, el signo que tengo aquí es el negativo, por lo tanto, ese de ahí debería ser negativo. Y el de acá, siempre más. Dos ejemplos para que usted los realice, están resueltos, ¿cierto? Acá tengo el primer término al cuadrado, más, ¿por qué? Porque el segundo término, ¿cierto?, está con un signo más. El doble del primero por el segundo, más el segundo término, que es 4 al cuadrado. Luego resolvemos x al cuadrado, 2 por 4, números, multiplico números y la letra la conservo, 8x más 4 por 4, que en este caso sería 16. Fijémonos en este caso cuando el segundo término está ya elevado a 2. Por lo tanto, tenemos el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que en este caso me queda 2a por b cuadrado, más, siempre más, el segundo término, ¿cierto?, al cuadrado, que en este caso me quedaría b cuadrado, y esto también al cuadrado, por lo tanto nos quedaría siempre más un b a la cuarta. La suma por su diferencia, bueno, esto es dos binomios que se están multiplicando, tienen los mismos términos, primer término y segundo término, ordenados. Si el a está primero, acá también debe estar el a, pero entre esos dos términos hay una suma en uno y en el otro una resta. ¿Cómo se resuelve? Es el primer término al cuadrado, siempre menos el segundo término al cuadrado, que en ese caso sería b. Fijémonos acá, tengo ab menos 3, ab más 3. Entonces, mi primer término es ab, por lo tanto resuelvo ab al cuadrado, siempre menos 3 al cuadrado. Acá no olvide lo siguiente, muy importante. Si esto aquí se está multiplicando y está elevado a 2, quiere decir que cada uno de ellos debo resolver y elevarlo a 2. O sea, me quedaría a al cuadrado, b al cuadrado, menos 3 por 3, 9. En el caso de acá, lo que hacemos es asociar. ¿Por qué? Si usted se fija, tiene a más b más c y acá tiene a más b menos c. Para que exista una suma y una diferencia, lo que vamos a hacer es asociar estos dos términos que están aquí. El a más b lo asocio y digo que todo eso es mi primer término y el c es mi segundo término. Y lo puedo resolver sin ningún problema. Asociado más el c y a más b asociada de este segundo trinomio menos el c.
Elevo al cuadrado el primero menos, siempre menos el segundo término al cuadrado, que era solo c. Ahora resuelvo esto como cuadrado de binomio y obtengo el resultado. Luego pasamos al otro producto notable importante, que es la multiplicación de dos binomios con un término común. En este caso tengo x más a, x más b. ¿Cómo se resuelve? El término común al cuadrado más la suma de los términos distintos, que en este caso es a y b, a más b, multiplicado por el término común y luego la multiplicación de los términos distintos, que en ese caso. Y ahí hay tres ejemplos para que los revisen y los anotan en su cuaderno. Vamos a resolver este que tiene un positivo y uno negativo. Fíjate que la regla nos dice que es el término común al cuadrado. En este caso el término común es la x. Entonces resuelvo x al cuadrado. Luego me dice la suma de los términos distintos. Los términos distintos son más 7 y menos 3. Si sumo más 7 y le sumo menos 3, quiere decir que estoy restando 7 menos 3. En este caso me quedaría 4x en positivo, porque el 7 tiene el signo positivo y el 3 tiene el signo negativo. Lo multiplico por el término común, que era x. Y aquí, y el tercer término, que es este que está aquí, me dice que es la multiplicación de los términos distintos. Los términos distintos son 7, positivo y menos 3. 7 por 3, 21, más con menos, menos. Avanzamos entonces. Vamos a resolver algunos ejercicios como este, que es para que lo analicen, que es el trinomio al cuadrado. Como lo resolvemos de la siguiente forma, existe una regla, son los tres términos, respetando la suma, al cuadrado, y luego le sumamos, ¿cierto?, el doble de la multiplicación de ellos, que sería AB, AC, y en este caso, perdón, AB, BC y CA. ¿Ya? Ahí tienen para que lo resolvamos y para que lo intentamos en caso que apareciera esos ejercicios en nuestros ejercicios con raíces. El cubo de binomio también, para que tomen el apunte, este cubo de binomio, su algoritmo eran 4 pasos, que lo que decía era el primer término al cubo más o menos, dependiendo. Si aquí es más, va a ir más. Si aquí es menos, va a ir menos. El triple del primer término al cuadrado por el segundo. Luego aquí es siempre más, ya sea positivo o negativo el binomio, siempre más. El triple del primero ahora, pero por el segundo término al cuadrado, que es ese. Y por último, más o menos, dependiendo de cómo está nuestro binomio, el segundo término al cubo. Y aquí hay ejercicios para que analicen y puedan tomar el apunte y resolver y recordar. Hay otras cositas que vamos a recordar, como por ejemplo, la raíz puede escribirse como una potencia. Entonces, si tengo la raíz enésima de a, es lo mismo que yo escriba a elevado a 1 partido n. Si tengo la raíz enésima de a elevado a b, en ese caso me queda a elevado a b partido n. El n siempre, que es el índice en este caso, va de denominador. Y es la misma forma, esto que está aquí, que esté el b con la a o fuera, es exactamente lo mismo y ahí lo podemos chequear. También que el producto de raíces del mismo orden, ya es el producto, ¿cierto? Conservamos solamente el índice y multiplicamos las cantidades subradicales. Por ejemplo, nos vamos a ver, ¿cierto? En este ejercicio, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver hoy día, que es la aplicación de los productos notables, vamos a resolver ejercicios que son de este tipo. Si tengo un producto notable, suma por su diferencia, es igual a la diferencia de los cuadrados, ¿cierto? El primer término al cuadrado siempre menos el segundo. Si usted se fija aquí, nuestra letra está bajo una raíz. A veces puede salir un número, una letra, pero recordemos que las raíces o los números irracionales los trabajamos como en el álgebra. Los podemos multiplicar, los podemos sumar, pero siendo semejantes. En este caso tengo un binomio que se está sumando y un binomio que se está restando. Por lo tanto, lo que hago es decir, mi primer término al cuadrado, siempre menos mi segundo término, que es la raíz de a al cuadrado. Pero sabemos por técnicas que estuvimos viendo en las clases de ayer, que si yo tengo la raíz
cuadrada, en este caso, de a elevado a 2, lo que pasa aquí es que se simplifica y me quedo solo con la a, que es lo que vamos a hacer aquí. Por lo tanto, me quedaría 9 menos a. Y este es un ejercicio típico de los que vamos a resolver donde aplicamos los productos notables con las raíces. Otro ejercicio en este caso tenemos dos trinomios, que es el caso parecido al que estuvimos viendo delante, donde tenemos que asociar. Y aquí en este caso decidimos asociar, ¿cierto?, el a más b. Asocio el a más b como que fuera un término aquí y aquí. Por lo tanto, me queda una suma y una resta. Por lo tanto, puedo resolver esto como un producto notable de la suma por su diferencia. Donde digo, tengo aquí en este caso asociado. Veamos lo siguiente. Tengo los términos asociados y luego ¿qué hago? Es el primer término al cuadrado. Si me fijo esto que ya es mi primer término, a más b, lo elevo al cuadrado. Siempre menos mi segundo término, que es toda esta raíz, con esa cantidad de su radical con sumandos, al cuadrado también. Entonces, para resolver me queda como a más b al cuadrado menos lo que está dentro, ¿cierto?, elevado a 2. ¿Por qué? Por la técnica. Si esta es una raíz cuadrada, entonces me quedo solo con el a más b. La raíz cuadrada desaparece porque está elevada al cuadrado, que es la técnica que nosotros vimos. Ahora aplicamos la fórmula del cuadrado de binomio, que en este caso son sumas. En este caso tengo el primer término al cuadrado, más 2 por a por b, que ahí está, más el segundo término al cuadrado. Y en este caso, cuidado aquí que hago los cambios de signos respectivos, que me quedaría menos a al cuadrado, y menos b al cuadrado. En este caso, ese a con ese menos a se va, s más b cuadrado con s menos b se va, por lo tanto me queda como desarrollo solamente 2ab. Vamos a dejar hasta aquí para poder grabar la segunda parte del video.